¿Qué tal? Bienvenidos al compartir el Evangelio del día de hoy. El Evangelio está tomado del evangelista San Mateo, del capítulo 10, del 17 al 22. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entregue, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padre y los matarán. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Vamos a reflexionar un poquito acerca de lo que la palabra del Señor nos dice el día de hoy. Pues vemos Jesús aquí ya hablando con sus discípulos y mostrándoles las exigencias y mostrándoles el valor y la determinación de que se tiene que tomar cuando uno opta por Cristo, porque estamos como siempre al acecho de nuestro enemigo, que es Satanás. Satanás que siempre anda como león rugiente, dijo San Pedro. Ya San Pedro perfeccionando, meditando, ya había caminado, ya le había tocado vivir estas palabras cuando escribe su carta, la primera carta en el capítulo 5, el versículo 8 dice que seamos sobrios, porque el enemigo, Satanás, anda como un león rugiendo en busca de quien devorar. Así es que estas son las enseñanza que Jesús les daba. Mire, van a pasar esto, van a sufrir esto, van a tener que soportar esto. Pero no se preocupen, porque el Espíritu Santo, ese Espíritu que les he prometido, ese Espíritu será el que les va a dar fuerza. Y lo vemos como al repasar el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que desde el momento de la venida del Espíritu Santo, cuando es derramado en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo, desde ahí abre las puertas el Espíritu Santo y la iglesia comienza su marcha. Empiezan a salir los apóstoles. Empieza Pedro a predicar con autoridad, a mostrar a Cristo, porque es lo que hace el apóstol. Recuerden, un discípulo es aquel llamado, un apóstol es aquel enviado. Ya tiene que ir el apóstol a anunciar el reino de los cielos. ¿Y por qué lo anuncia? Porque ya el anunciante, ya es partícipe, ya se ha sometido a que Cristo sea el rey de su vida, ya se ha puesto con el bautismo el uniforme del cristiano, el uniforme, la armadura de combate. Y es ahí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando vemos que estas palabras se empiezan a hacer vida. Vemos en el capítulo 6 o 7 de Hechos de los Apóstoles, el primer mártir ya de estos seguidores de Jesús, San Esteban. San Esteban que tuvo que dar testimonio. San Esteban que tuvo que decidir hablar. Ya no habló él por sus fuerzas, sino que ahí se cumple que ese Espíritu Santo al leer todo el relato, todo el discurso que Esteban les hizo a aquellos jefes, aquellas autoridades que estaban ahí presentes, solo tuvo que haber sido por obra y gracia del Espíritu Santo. Tanto fue así que entre más él hablaba, el corazón de aquella gente se retorcía, se endurecía más, rechinaban los dientes, y se cumple lo que Jesús les dijo.
Ahí nace el primer mártir de nuestra iglesia. Y desde ahí hasta la fecha de hoy, esta iglesia sigue dando y dando hombres y mujeres, jóvenes, niños, dando ese testimonio, abonando con su sangre esa semilla que va a florecer, esa semilla del evangelio que va a tener que dar fruto, dando su vida para poder ganar vidas que están apartadas de la luz. Porque al leer la vida de un santo, al leer la vida de un discípulo de Cristo, a uno lo motiva, a uno lo anima. Dentro de uno dice, bueno, si ellos lo hicieron, yo también puedo hacerlo. Y uno se decide a ya no estarse ahí quieto, a levantarse, a caminar y a dar la cara, la vida por Jesucristo. Entonces vemos cómo la iglesia sigue sufriendo y dando estas batallas hasta el día de hoy. Aquí en nuestro América la da de diferentes maneras. Allá en otras tierras, en el África, allá en otros continentes, la batalla de la iglesia es diferente. En Europa es diferente, en Sudamérica es diferente, pero la iglesia está en un constante batalla. Vemos cómo son secuestrados sacerdotes o religiosos o laicos y muchas veces asesinados por odio a la fe. Vemos cómo cristianos aquí en el patio de nuestra casa, de países vecinos, son simplemente silenciados. No pueden expresar libremente su fe por los regímenes. Aquí en este país donde nosotros estamos, de una u otra manera, también somos silenciados a nuestra libre expresión de Cristo, de la iglesia. Así es que esta batalla la seguimos dando, y la seguimos dando porque el Espíritu del Padre que habita en nosotros nos mueve a seguir cada día, pues formándonos, pues alimentándonos, pues continuando con esta sed de aprendizaje. Así es que estamos en Navidad, hemos celebrado el nacimiento del niño Dios y sabemos que Él ha venido para darnos alegría y paz, y que estos momentos sirven para llenar nuestro corazón, recargar nuestra fe, llenarnos de gozo y alegría, que ese Cristo que hoy celebramos, que vino al mundo, confiamos que nuevamente vendrá en gloria para llevar a su iglesia, para reunirnos a todos y llevarnos con Él, allá donde nos esperan estos héroes, estos grandes héroes que han luchado en la iglesia. Conoceremos a un San Pablo, a un San Pedro, a un Monseñor Romero, a tantos mártires que dieron la vida por Cristo y dando su vida pudieron conservar su vida. Así es que el Señor te bendiga en este hermoso día, querido hermano, y ánimo a seguir confiando en el poder de nuestro Señor Jesucristo, pues ya Él ha vencido y la victoria está en Él. Bendiciones. Pasa buen día.